Hoy estoy muy honrado y muy feliz porque en la casa tenemos un invitado muy especial. Es un amigo de la casa, es un amigo personal, es un hombre de Dios. Él también ha sido acreedor uno de los años al reconocimiento de un mismo sentir. Es un hombre el cual conozco, a Dios gracias, desde los primeros años que llegamos aquí a Huancayo. Hemos recorrido todos esos años ya juntos en el ministerio. Hemos peinado canas juntos, así que vamos a tener la gran dicha y bendición de que este tremendo hombre de Dios, con muchos años de ministerio, muchos más que los nuestros, esté aquí compartiendo la palabra. Quiero presentar y quiero pedir un fuerte aplauso a la gloria de Dios por la vida del pastor Carlos Torres de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Huancayo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados. Es un gozo para mí estar aquí. Realmente es un privilegio poder visitar la iglesia de Iván, de Diana. Gracias, amigos. Y cuando habla de peina canas, bueno, él, si usted lo ve, tiene más canas que yo, así que por eso no quería subir por la escalerita, pero dije, no, todavía. Parece mentira, pero a veces uno no quiere ser viejo, ¿no? Pero es un orgullo realmente poder tener esa vejez dentro de los planes del Señor. Así que qué bueno es estar en esta mañana con ustedes. Mi nombre es Carlos Torres. Me hicieron alguna propaganda, pero con Víctor López, así que yo dije, seguramente ya invitaron a otra persona, ¿no? Muy bien, en esta mañana queremos hablar acerca de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, dice que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, ¿no? En algunas otras versiones dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Así que realmente esos son los propósitos de Dios y hoy día vamos a definirlos un poco. Y antes de eso quería hablar acerca de una mujer llamada Gladys, realmente una mujer muy importante y muy impresionante para mí, por eso quería decirles algo acerca de ella. Voy a contarles algo. La peor pesadilla se había hecho realidad. Gladys permaneció sentada en una silla con respaldo vertical mientras el director de la escuela preparatoria de la sociedad minera al interior de la China, seguía hablando atropelladamente. Al llegar a aquel punto, ella apenas escuchaba lo que él tenía que comunicarle. Todo lo que había que decir ya estaba dicho. No podía continuar sus estudios. Quedaba expulsada del centro por haber reprobado la asignatura de las Sagradas Escrituras. Su calificación no era suficiente para ser misionera, por no mencionar que ya tenía 27 años de edad y era una persona demasiado madura según las normas del centro. El director procuró explicarle que la misión al interior de la China sabía por experiencia que resultaba bastante difícil a personas de edad para aprender las complejas lenguas chinas. También intentó explicarle que sería injusto permitirle seguir reprobando asignaturas mientras otros podían sustituirla y obtener un mejor rendimiento. Había gente más joven y mejor calificada en la lista de espera para ingresar al centro. El director era un hombre amable, con ojos color azul intenso y voz suave. No tenía intención de herir sus sentimientos. Solo le expuso los hechos tal cual eran. Ella comprendió su punto de vista. No había sacado buenas notas en el primer trimestre del curso. Nunca le había ido demasiado bien en los estudios. Abandonó la escuela a los 14 años para emplearse como sirvienta. Y a los ojos de la organización misionera ya era
un poco mayor de edad, aunque ella no se sintiera así. Si hubiera continuado en la escuela preparatoria hasta completar su formación, habría cumplido 30 años antes de alcanzar ir a la China. A esa edad le hubiera resultado probablemente difícil aprender el chino. No era ni enfermera ni maestra. No era más que Gladys, hija de Tomás y de Rosina Aylward, un cartero y una ama de casa de Edmonton, pequeño suburbio de Londres. Pese a comprender estas cosas, la joven dejó escapar lágrimas de decepción cuando se dispuso a salir de la oficina del director. Gladys casi nunca hablaba sin estallar en grandes sollozos cuando algo le pasaba, por lo cual extendió la mano para despedirse. El director estaba a punto de estrechar su mano cuando vaciló. Una cosa más, señorita Gladys, le dijo. Hay una manera en que puede servir a Dios con relación a la China. Gladys contuvo la respiración. ¿Acaso iba a llegar a ese país por otro camino? El director prosiguió. He visto que usted ha servido como sirvienta. Sí, replicó Gladys, sintiendo curiosidad por lo que él le iba a decir. Sucede, dijo el director, que esta mañana he recibido noticias de unos misioneros ancianos. Son los esposos Fisher, que acaban de regresar de la China. Se han ido a vivir a Bristol y necesitan una sirvienta. Me encantaría recomendarle para este empleo. Gladys se agarró del respaldo de la silla. La cabeza le daba vueltas. Después de todo el esfuerzo que había dedicado al sueño de ser misionera en la China, el director creía que solo servía para ser una simple sirvienta. Sus hombros se desplomaron cuando se sentó para copiar la dirección del matrimonio Fisher. Después terminamos la historia. Gracias. Los propósitos de Dios. Oh Señor amado, en esta mañana, al acercarme a tu presencia, te doy gracias. Gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, por haber tenido un tiempo de alabanza, Señor, que realmente aquieta nuestro corazón, Señor, y nos da gozo, porque eso es lo primero que tú nos das, gozo cuando te conocemos. Y te damos gracias por esta mañana y permite que tu siervo sea, Señor amado, el comunicador de las cosas tuyas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En las Escrituras, la persona de Dios y la palabra de Dios están muy relacionadas y relacionadas entre sí por todos lados. A tal grado que lo verdadero acerca de la persona de Dios es también verdadero acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es verdadero, impecable y confiable. Y así también lo es su palabra. Lo que una persona piensa de la palabra de Dios, en realidad está reflejando lo que piensa acerca de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los cristianos. Alguien dijo, debes leerla para ser sabio, debes creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Y sobre esa verdad nosotros podemos decir que Dios nunca dice nada a menos que sea importante y que sea digno de ser recordado. No se dedica a lanzar murmuraciones ni chismes, no hace aclaraciones de ninguna clase sobre sus observaciones. Va directamente al meollo del asunto, va directamente al grano. Tiene algo que decir y lo dice en forma precisa y concisa y también maciza. Porque hay algunos que pensamos que Dios es tan bueno que solamente da masajes. No, Él da mensajes.
Y en el mensaje es, tú eres pecador y necesitas a Cristo. Amén. Entonces, Dios habla claramente porque tiene objetivos específicos. Tiene en su mente las cosas claras. Entonces, de este modo, para nosotros resulta de gran beneficio saber qué es lo que se propone cuando nos habla. Ahora bien, sus propósitos se dan en torno a 3 áreas, vamos a ver en esta mañana. Lo primero es comprender la verdad. Cuando Dios nos habla, su primer objetivo consiste en que comprendamos la verdad. Recordemos lo que dijo Jesucristo: yo soy la verdad, ¿cierto? Entonces, Él desea que entendamos plenamente lo que se dice. Si la única lengua que hablamos es el castellano, claro, en algunos hablan otras lenguas, pero Él no se va a comunicar a nosotros en hebreo, en ruso, en chino, ¿no? Cuando a veces la voz de Dios parece un poco que no es clara para nosotros, no es porque Él no está hablando claramente, es por culpa de nosotros, ¿no? No es que le falte a Él claridad. Generalmente hay algo en nuestra vida que nos impide oír su voz. Y debemos tener en cuenta que Dios ha dado a todos los creyentes una persona divina que vive dentro de nosotros para ayudarnos a recibir y entender la verdad. Él dijo en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dijo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. A primera vista esto parece incomprensible, ¿no es cierto? Es indudable, porque ¿cómo comprendemos esto? Ahora, luego al apóstol Pablo fue un hombre que amaba mucho a Dios, pero primero tuvo que convertirse a Dios. Tuvo que aceptar a Jesucristo, porque habemos muchos, nuestra sociedad aparentemente es cristiana. Y si uno pregunta por las calles, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Claro. Y vemos las procesiones, ¿no?, que dicen que aman a Dios, pero en realidad no entienden lo que significa amar a Dios. Primero, te arrepientes, lo recibes y ahí vamos a entender el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, como digo, el apóstol Pablo era un hombre primero muy negativo, que por el hecho de creer en Dios perseguía a los cristianos. También parece incomprensible, pero era porque no era una persona convertida, ¿no? Ahora, la Biblia dice que Dios ha preparado estas cosas que aparentemente son incomprensibles para los que le aman. Hemos hablado de una persona que mora en nosotros. En el verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, si nosotros hablamos que todos los creyentes tienen dentro de sí al Espíritu Santo, quien conoce perfectamente el pensamiento de Dios y quien recibe y comunica a nuestro espíritu la verdad que Dios quiere que escuchemos. Entonces, debemos entender de que a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, el Señor se puede comunicar con nosotros. De lo contrario, no podría hacerlo. Amén. Amén. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si bien nacimos con una inclinación a alejarnos nosotros de Dios, en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, el Espíritu Santo entra a nosotros para enseñarnos la verdad acerca de quién es Dios. Y el apóstol Pablo afirmó esto claramente en este mismo
libro de 1 Corintios, pero ya en el capítulo 2, verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Dele de la gloria a Dios en esta mañana a Él, porque Él nos la ha dado a nosotros, para que podamos entender lo que Él quiere decirnos. Entonces, la palabra griega para saber significa pleno conocimiento. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para saber, para conocer. Entonces, la persona que no tiene el Espíritu Santo, indudablemente no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Por su naturaleza caída. No lo puede entender. Por eso es que le da sueño cuando habla de las Escrituras, se cansa, ya no puede. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque le falta eso. Si alguno de ustedes en esta mañana tiene eso, algún ocio, algún cansancio para eso, pregúntele a Dios: Señor, soy tu hijo. Ahora, la persona que no tiene el Espíritu no puede entender, y eso lo dice claramente el apóstol Pablo en este libro. Y ahora vamos al verso 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí tenemos nosotros el problema, ¿no? Estas personas están entregadas a una vida egoísta, ¿no? El incrédulo es incapaz de entender las cosas de Dios. Ahora, en mi opinión, amados, Dios tiene dos aspectos principales que quiere que nosotros comprendamos. ¿Cuál es el primero? Quiere que conozcamos la verdad acerca de Él mismo. No solamente quiere que hablemos, sino que tomemos de su majestad, tomemos de su santidad, tomemos de su poder, tomemos de su amor, tomemos de su gracia, tomemos de su gozo. Él quiere que nosotros tomemos todas esas cosas de Él, porque son dadas para nosotros. Cuando comenzamos a entender estas verdades, indudablemente nuestra vida se enriquece, se capacita, se llena de energía. Pero esas son las cosas que Él quiere para nosotros, para ti, para mí. Él las quiere. Él no quiere que vivamos en un mundo donde las cosas van mal y nosotros andemos según las circunstancias. Que vivamos quejándonos de lo que está pasando. No, para eso no nos ha creado Dios. Él quiere que tomemos de lo suyo para que vivamos diferente. Sigamos hablando del apóstol Pablo. Este hombre se caracterizó por experimentar una tribulación tras otra. Un cómico argentino decía, cuando a alguien le pasaba, por ejemplo, una cosa, que le robaban y después lo asaltaban y después perdía el trabajo, y decía: qué suerte para la desgracia, decía este cómico, ¿no? Porque todo le pasaba. Y en la vida del apóstol Pablo, un poco que a veces uno puede decir esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este apóstol? Él sufrió una tribulación tras otra. Fue apedreado, fue apaleado, sufrió un naufragio, fue calumniado, rechazado, encarcelado. Hasta sus propios compañeros querían hacerle daño. En general, fue tratado con mucha injusticia. ¿Qué hubiera dicho? Estoy cansado de esto. ¿Para esto soy creyente? ¿Para esto conozco a Cristo? ¿Para que me pase todo esto? Interesante, porque eso podríamos preguntarnos, ¿no? Pero, sin embargo, no obstante, en medio de un estilo de vida que pocos podríamos describir como alentador, porque para esta persona, ¿qué le diríamos? No te preocupes, todo va a estar bien. Y a él le pasaba de una cosa a otra. ¿Podía creer lo que le decíamos? Todo va a estar bien, si él veía que todo estaba mal. Pero sin embargo, como digo, a través de lo que estaba pasando, el apóstol Pablo escribió
que su objetivo final en la vida consistía en conocer a Dios. ¿Qué le parece? Inmenso, ¿no es cierto? Dele la gloria al Señor. Yo también quiero eso para mí. Tú también quieres eso, conocerlo a Dios. De eso se trata. De eso se trata nuestro objetivo. No es simplemente decir ya no, sino perseverar, seguir adelante, ¿no? Como decía la canción que hemos escuchado, no hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies. El que se humilla será exaltado. Amén. Entonces, la vida de Pablo se enriqueció. Yo creo, y podemos pensar, ya pasaron más de 2000 años, alguien ha conocido, leyendo a este personaje, una vida más rica. No. Él podía decirnos a nosotros, todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Él podía decir, y eso es uno de los primeros versículos que hemos aprendido, todo lo puedo en Cristo. Eso lo conocemos nosotros. Y eso lo escribió ese hombre que sufrió todo aquello que hemos visto en esta mañana. La vida de Pablo se enriqueció con el conocimiento de Dios. Él conoció a Jesús, lo conoció como libertador, porque lo sacó de la cárcel en Filipos. Lo conoció como consolador, cuando él estaba en prisión. Lo conoció como el perdonador, porque perdonó ese pasado tan vergonzoso que tenía Pablo. Como su guía, cuando lo encaminó en los viajes misioneros. Como sanador, cuando le pasó algo en la isla de Malta. Pablo entendía la verdad del carácter de la persona de Jesucristo, y ¿qué hizo? Procuró seguir siempre adelante, con el fin de conocerlo a toda costa. No mirando lo que queda atrás, yo sigo adelante hacia la meta. Eso debe ser para nosotros. Amén. Denle la gloria al Señor. En segundo lugar, cuando hablamos de conocer la verdad, Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Quiere que nos evaluemos, que entendamos qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que está pasando con cada uno. Él desea que nos percatemos de nuestra importancia dentro del esquema que Dios tiene para nosotros, dentro de sus planes eternos, ¿no? Claro, a veces hay algunas cosas nuestras que nos impiden ver algunas cosas que Él necesita de nosotros. Entonces, lo que pasa, Dios quiere que conozcamos nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Y también, ¿cuáles son los privilegios sobrenaturales que nosotros tenemos cuando conocemos a Dios? Demasiados quizás somos los creyentes para los cuales nuestra posición en Cristo es poco conocida. No sabemos muchas cosas acerca de ello. Cuando nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios, este viene, como hemos dicho, a morar permanentemente en nosotros. Permanentemente, se queda con nosotros. Y por eso, lo que pasa es que su amor soberano nos ubica en Cristo. Y quiere decir que ya estamos en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Anótelo si es que no llega por ahí todavía. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Dios ha querido que nosotros estemos en Cristo. Mas por Él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire, estos son tremendas cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué nos ha hecho Dios al estar en Cristo? Nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Lo conocemos o sabemos completamente estas cosas en nosotros? Porque a veces vivimos mal, pensando, he pecado y Dios no me va a perdonar.
Pero nosotros somos justificados no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo en la cruz. No sé cómo discernir estas cosas. No, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos sabiduría de Dios, lo dice la Escritura. Y si lo dice la Escritura, yo debo creerlo. No solamente hablar, sino creer. Yo creo que lo que dice aquí es cierto. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que creamos la verdad y continuemos adelante. Entonces, su justicia es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y nosotros en Él. Nosotros podemos hacer nuestra, como decimos, su sabiduría, su santificación. En lugar de decirnos hermanos, podríamos decirnos santos. Hola, santo. Somos santos, porque Él nos ha hecho santos, pues. A través de Él nos ha hecho a nosotros santos. Denle la gloria al Señor. Así, Señor, gracias, porque yo soy santo. Cuando nosotros tenemos un diploma de graduación por cualquier ejercicio de estudios durante años, si somos abogados, ingenieros, una serie de cosas, nosotros ese certificado a nosotros nos da ciertos privilegios, ¿no es cierto? Ciertos derechos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los honores y privilegios correspondientes. Por eso tenemos ese diploma. Yo soy fulano de tal y por eso yo puedo entrar aquí o puedo participar de tal cosa. Pero ¿sabe una cosa? Así nosotros, cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos creído, hemos aceptado, nosotros no nos han dado un diploma, pero nos han inscrito en un libro, que se llame el libro de la vida, y ahí está usted, está su nombre. Dele la gloria al Señor, su nombre está ahí, en el libro de la vida. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que no son por nuestros méritos, porque son por los méritos de Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, pero nosotros tenemos una posición nueva como hijos de Dios. Y eso es un regalo de la gracia del Señor. Amén. Hemos visto la primera parte, que es que conocer la verdad de Dios y la verdad nuestra. En la segunda parte queremos ver conformados a su verdad. Eso está en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 29. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes. O sea, cuando hablamos de conformidad, estamos hablando de que queremos ser como Él, ¿no? Yo he puesto una imagen, ustedes no la pueden ver, pero está atrás suyo, ¿no? Una imagen que habla de, yo estoy delante y el espejo que me está mostrando está el rostro de Cristo, ¿no? Y eso es ser conformes, porque Dios quiere eso de nosotros, que seamos conformes a su Hijo, ¿no es cierto? Entonces, la segunda parte del propósito, del principio, de la meta de Dios al querer comunicarse con nosotros es que seamos conformados a su verdad. Si pueden voltear por unos cuantos segundos nada más, ahí atrás está. Y así debe ser. Cuando usted se mire en el espejo, usted no se mira. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y entonces esa es la imagen que he querido mostrar. Porque Dios quiere eso, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos conformes. Pablo escribió que el Señor nos pide que nosotros debemos tener como meta ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cómo nos conforma Dios a su imagen? Revelándonos la verdad en cuanto a su semejanza. Cuando nosotros nos enfrentamos a ella, podemos hacer dos cosas. Primero, negarnos a ser moldeados por Dios. La Biblia nos habla de que muchas veces nosotros somos moldeados por el mundo, ¿cierto?
pero Él quiere que nosotros seamos moldeados por Cristo y que nos dejemos moldear por Él. Entonces hemos de escuchar lo que Dios quiere de nosotros y tenemos que comprender a fin de ser moldeados conforme a su verdad. Ahora, Dios jamás habla solamente para entretenernos, ¿no? Él habla a fin de que seamos hechos como Jesús. En el libro de Santiago, otro apóstol de Jesús, dijo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Por qué? Porque está viendo solamente su imagen, ¿no? No debemos nosotros limitarnos solamente a escuchar, sino que debemos obedecer. Una de las cosas principales, si usted quiere hablar en pocas palabras o en una sola palabra, decir que es el evangelio, puede decir: evangelio es obediencia. Evangelio es obediencia. Tenemos que obedecer. Quizás lo más difícil para el ser humano es ser obediente, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Obedecer. Por eso dice que no debemos limitarnos solamente a escuchar. No debemos repasar superficialmente la palabra. Debemos tomarnos de ella. Hay una palabra bonita para esto: asirnos. O sea, tomarla para nosotros, la palabra de Dios. Porque por la palabra nosotros podemos vivir. Acordémonos que la palabra es lo más importante. La palabra es como espada de dos filos, dice la Escritura, ¿no? Y la palabra es la que nosotros nos transforma, nos moldea, nos regenera. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un joven que nos muestra la Escritura llamado Timoteo, que era el protegido del apóstol Pablo, ¿no? Y este joven ofrece un ejemplo muy importante de lo que significa conformarse a la verdad. Después de pasar varios años con el apóstol Pablo, se le asignó la tarea de pastorear una obra en la parte de Éfeso, ¿no? En Éfeso, y eso es Asia. Entonces, fue en ese contexto en el cual ya el apóstol Pablo vio que ese joven ya podía ministrar la palabra a una ciudad. Y en su primera carta le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos en un momento alcanzar ese lugar? Porque estamos pastoreados por un hombre y una mujer de Dios. Y es lo que pasaba con Pablo y Timoteo, ¿no? Él vio que ese muchacho tenía ese potencial para seguir adelante. ¿Y cuántos de ustedes, los pastores, ya habrán visto ese potencial que hubo en Timoteo? Por eso él le dice: nadie tenga en poco tu juventud. A veces el joven piensa: yo todavía no creo, ¿no? ¿Sabe? Necesitamos. Y quiero decirle una verdad, pero no se lo digan a nadie, por favor. Esto queda acá con nosotros. La mayoría de pastores ya estamos viejos. Y necesitamos pastores jóvenes. Así que, mis queridos Timoteos, por favor, no se desalienten y se desanimen. Síganlo, paren al lado de Ivancito. Muy bien, entonces es importante el Timoteo como nos muestra de que se hizo merecedor de eso. ¿Por qué? Porque pensó en transformarse a través de la palabra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nos habla, nos pide: transfórmense, no se dejen moldear por el mundo. La sociedad está negativa, está mala, y está tratando de tomar jóvenes, pero no para encaminarlos, sino jóvenes para que se trastornen por este mundo malo que hay.
Timoteo no se limitó a conocer la verdad. Fue transformado por el poder de ella, por lo cual su ejemplo constituye para nosotros algo permanente de piedad. ¿Cómo? Por el despliegue de la palabra, pues, por el despliegue del ministerio que tiene con la palabra. Pablo explicó en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 15, le dice algo que debemos tener en cuenta. Pero tú persiste. ¿Qué significa eso? Persiste. O sea, no te detengas, sigue adelante, persevera. Van a venir muchas cosas difíciles, pero acuérdate, tú estás en Cristo, tú no te dejas manejar por las circunstancias. Tú tienes algo especial en tu corazón. Amén. Y entonces las circunstancias a nosotros no pueden ordenarnos la vida. Nosotros tenemos que estar encima de las circunstancias. Quien nos ordena la vida se llama Jesucristo y a Él le debemos nuestra vida. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Dos cosas. Dios quiere que comprendamos la verdad, ¿cierto? La verdad de Él y la verdad nuestra. En segundo lugar, Él quiere que nos conformemos a la verdad, que seamos transformados por ella, que el mundo no nos gane de ninguna manera. Tenemos que persistir y seguir adelante. Y en tercer lugar, Dios quiere que nosotros seamos comunicadores de la verdad. El tercer objetivo que Dios tiene al hablar con nosotros es que comuniquemos su verdad. Él nunca nos da algo para que lo reservemos. La verdad ha de ser compartida. La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden. ¿Sabe qué? Esa palabra guardar, un poco que el cristiano la ha tergiversado. Termina mi servicio, termina mis enseñanzas y la Biblia dice, ¿no? Dios dice que hay que guardarla. Entonces, la guardo hasta el próximo domingo. ¿Así es? No. La palabra guardar para las Escrituras es algo que les dije hace un ratico. Guardar es obedecer. Guardar es obedecer. En griego esta palabra tereo habla de cumplir un mandato. Entonces por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con toda claridad, Jesús nos dice que esto es un mandato y nos da una promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Algún momento te has hecho la pregunta, Dios, estás conmigo? Dios, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Dios, ¿dónde estás? Y tú lo has leído probablemente, pero no lo has creído. Por eso les digo, no solamente debemos leer, debemos conocer, sino debemos creer lo que dice la Escritura. El momento que yo creo, mi fe comienza a funcionar de una manera tremenda. Así que Él está conmigo. A pesar de las cosas difíciles, Él siempre está conmigo. Amén. Siempre está conmigo. Él ha dicho, todos los días hasta el fin del mundo yo estaré contigo, pases por donde pases. Yo estoy ahí. Y debemos nosotros creerlo. ¿Sí? Entonces dígale, Señor, yo te creo, denle la gloria a Él. Te creo, Señor. Creo que tú estás conmigo. Siempre, en todo momento. Con toda claridad,
vemos nosotros esas cosas, ¿no? Es un mandato. Jesús le hizo ver a sus discípulos que la verdad que les había enseñado durante esos 3 años que estuvo con ellos no debía ser guardada en un depósito personal. Debería ser conocida, debería ser tratada, debería ser explicada, debería ser guardada en nuestro corazón, pero para compartirlo a todos. Por eso es que se hace un mismo sentir. ¿Por qué creen que se hace? ¿Para que se levante el nombre de la iglesia Agua Viva? No, se hace para que se extienda el reino de los cielos. Y debemos ser agradecidos con eso. En 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo. ¿Qué le dijo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso es que nosotros no debemos callar. Por eso es que nosotros debemos expandir, debemos hablar de la verdad a todos. Y eso es lo que le dice a él. Aparte de lo que tú estás haciendo, levanta liderazgo. Levanta líderes que puedan hacer las cosas que tú estás haciendo. Pero encarga a hombres y mujeres fieles, que tengan la capacidad, que sean santos, realmente que amen al Señor para enseñar también a otros. Timoteo debería comunicar a otras la verdad que había aprendido por la enseñanza de Pablo, para que ellos a su vez la transmitan también a otros. Y sabes, el Señor nos dice algo en 2 Corintios capítulo 5 verso 20. Y eso eres tú. Y en esta mañana vas a salir con ese pensamiento. Yo soy un hijo de Dios, amén. Pero ¿qué más dice la Escritura? De Corintios capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Dile al que está a tu costado: soy embajador o soy embajadora de Cristo. Soy embajador. Eso es lo que somos. Gloria a Dios por ello. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y eso es lo que dice la Escritura claramente. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y aquí viene lo hermoso: os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. ¡Qué bueno! Gloria a Dios por siempre. Eso es lo que debe decir en tu familia, a tus amigos, en el colegio, en la universidad. Reconcíliate con Cristo. ¿Y tú quién eres? Yo soy embajador de Cristo. Y por eso te pido, Dios está rogando a través mío para que tú conozcas a Cristo. Hermanos amados, qué hermoso es saber eso, la verdad. Y la única misión de los embajadores, ¿usted sabe cuál es? Transmitir la posición y las decisiones de los superiores de su gobierno a otros, ¿no? Y de esa misma manera nosotros tenemos la obligación de declarar a los demás el plan divino y los designios de nuestro Señor, los cuales están aquí en las Escrituras. No son razonamientos nuestros, es lo que Dios quiere. Un hijo le pregunta a su papá: pues bien, papá, ¿cuánto es el diezmo que vamos a dar este domingo? Ya comenzó a hablar el pastor de dinero. Pero eso fue lo que le preguntó. Bueno, no fue a mí, menos mal. Papá, ¿cuánto es el diezmo que vamos a dar este domingo? Y el padre le dice: este domingo no vamos a dar el diezmo porque no me alcanza. Tengo demasiadas deudas que pagar y en consecuencia sencillamente no podemos usar ese dinero para diezmar. ¿Sabes, amado, hermanos y amigos? El padre le está comunicando una mentira a su hijo.
Si bien no en forma directa, le está inculcando la idea de que no podemos confiar en Dios en asuntos de dinero, que Él no es fiel y que no va a suplir nuestras necesidades, que Dios no cumple su promesa en cuanto al diezmo. El padre que nunca lee la Biblia está diciendo que él tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones. Se las puede arreglar tranquilamente sin el consejo y la sabiduría de Dios. El niño que nunca ve a sus padres en actitud de oración aprende que no hace falta la comunión con Dios. Aprende que no hace falta consultarlo acerca de los asuntos importantes de la vida, que las pruebas y tribulaciones se pueden manejar sin la dirección de Dios. Por otra parte, otro padre habla con su familia y dice: bueno, familia, Dios quiere que aumentemos la cantidad que damos. Vamos a confiar en que el Señor nos va a proporcionar los fondos necesarios y que además va a satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué le está diciendo ese padre a su familia? ¿Qué le está diciendo ese padre a sus hijos? ¿Qué les está enseñando? Que podemos depender de Dios en todas las facetas de la vida. Amén. Cuando no vemos claro el camino, Dios obrará. Eso le está enseñando. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar en nuestra familia. A menudo, aun cuando hagamos silencio, sutilmente estamos diciendo algo y hay que tener cuidado. Tenemos que concluir. Y queremos concluir terminando la historia de la mujer que habíamos visto al inicio, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Gladys se llamaba. Vamos a ver. Gladys, cuando volvió a su pueblo, Inglaterra, después de haber estado en China, no sabía que ya era famosa. Su madre había contactado con una emisora y le habían dado un programa que se llamaba Las historias de Gladys en China. Entonces ella, cuando llegó a Inglaterra después de varios años, se dio cuenta que ya conocían su historia. Hicieron una radionovela con Gladys como protagonista. Hicieron un libro donde relataban su vida en Yancheng y después se filmó una película con esa mujer que la habían expulsado, ¿no? Que el director del centro para misioneros le había dicho que se vaya a su casa y que solamente servía para hacer ¿qué? Sirvienta. Filmó una película en Hollywood protagonizada por Ingrid Bergman, la cual representó el papel de Gladys. Fue un gran éxito y el nombre de Gladys pasó a ser un nombre común en Inglaterra. Todos querían que sus hijas se llaman Gladys. Sus asombrosas aventuras en China se hicieron mucho más famosas que la del explorador Francis Yohuban. Siempre que podía, Gladys recurría a su fama para ayudar al pueblo chino. Viajó por las islas británicas y Europa, solicitando a los cristianos que oraran por China. Se sentó a la mesa con jefes de Estado y se entrevistó con la reina Isabel. El día de Año Nuevo de 1970, cuando contaba 67 años, Gladys se fue a dormir y nunca más se despertó. Su corazón dejó simplemente de latir. Al lado de su cama, en una cuna, dormía un bebé recién nacido que había sido abandonado y confiado a su cuidado. Por supuesto, el bebé tuvo desde el primer momento lugar en el dormitorio y en el corazón de Gladys. Se celebraron servicios religiosos en memoria de ella por todo el mundo y más de 1 millar de personas asistió a su funeral en Taipei, capital de Taiwán. El cuerpo terrenal de Gladys Aylward fue enterrado en la cima de una colina en el Christ College de Taipei. Su tumba mira la China continental, donde una joven con 40 años
intensos de aventuras por delante, montara a lomo de mula por la empinada senda que conducía a Yanchén, donde llegó con poco más que una Biblia y un viejo abrigo de piel sin solapas. ¿Qué tal? Mujer que no se arredró, conoció a Dios, conoció la verdad, no se dejó llevar por lo que le dijo el principal de ese lugar misionero. Dios había hablado a su corazón y ella se encargó de ser embajadora de Cristo. Amados, debemos ser honestos en la evaluación de nuestra respuesta a las comunicaciones de Dios, considerando lo que Dios en su gracia nos ha enseñado a través de los años. Por eso quisiera dejarlos con unas preguntas. ¿Usamos en forma concreta estas verdades que nos da Dios cuando las comprendemos? ¿Las usamos en nuestra vida diaria cuando hemos comprendido lo que Dios quiere de nosotros? ¿Procuramos conformarnos a la imagen de Cristo y no ser moldeados por el mundo con todo lo que tiene? ¿Y estamos comunicando la verdad a otros? Que Dios permita que seamos realmente embajadores de Dios. Esos son los propósitos para ti y para mí. Pero debemos tomar decisiones. Vamos a orar. Y mientras estemos orando, conteste estas preguntas y toma hoy una decisión. Vamos a orar. Oh Señor amado, Dios grande, todopoderoso, eterno, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Y Padre, y queremos creer lo que dice tu palabra. Yo estoy contigo. Y Padre, en esta mañana he escuchado tu voz y ha llegado a mi corazón, ha llegado a mi mente, pero debo hacer algo, Señor. Debo comenzar a vivir con todas las bendiciones que tú me das en tu palabra. Cuando yo he conocido a Cristo, Señor amado, mi vida ha comenzado a transformarse. Y tú me dices que yo ahora tengo la mente de tu Hijo, la mente de Cristo, Señor. Tengo la justicia de Cristo. Padre, ayúdame a vivir como tú quieres, Señor. A partir de ahora, al comprender tu verdad y al comprender todos esos beneficios que son para mí, yo no seré el mismo, Señor. Yo seré ese hijo de Dios que comience, Señor, a ser diferente a lo que el mundo me ofrece. Va a ser difícil probablemente, pero tengo un ejemplo. Es de ese hombre llamado Pablo, Señor. Fue apedreado, apaleado. Señor, lo quisieron matar varias veces, pero él perseveró porque quería conocerte cada día más y más. Y eso es lo que yo quiero ahora, Señor. Yo te lo pido ahora, Señor. Dame eso, dame valentía, porque tú no has puesto en mí espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio, Señor. Y acá estoy, Padre, diciéndote gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, y no permitas que me quede con esa verdad en mi corazón, sino que vaya y la comparta. En primer lugar a mi familia, Señor amado, porque hay parte de mi familia que no te conocen aún. Y yo quiero que ellos vengan a ti, Señor. Yo quiero que ellos sean salvos. Yo quiero que ellos estén en ese libro de la vida donde yo ya estoy, porque yo creo en lo que tú has dicho, Señor. Yo creo que al momento de recibirte, Señor, y vivir contigo, tú me has puesto en ese libro. Y yo quiero que mi familia también esté, Señor. Mis amigos, las personas que conozco, que amo. Enséñame a ser un embajador. Oh Padre, gracias te doy en esta mañana. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Dame esa santidad que necesito, Señor. Quiero mostrar, no solamente decirlo y hablar, sino mostrar, Padre, que vean frutos de piedad, de santidad en mi vida, Padre. Gracias, Señor. Te pido de todo corazón que cuando tú me hables, yo siempre esté dispuesto a escucharte.
y a obedecer lo que tú quieres para mi vida. Gracias, Dios. Bendito seas. Yo te pregunto, amado, amada, en esta mañana, ¿tú quieres hacer eso para el Señor? ¿Tú quieres decirle en esta mañana, Señor, yo soy tu embajador, no me voy a quedar con esas cosas en mi vida, voy a mostrarlas? Yo quiero pedirte en esta mañana para que en voz alta tú repitas estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, toma tu vida, toma mi vida en tus manos, Señor. Dile, toma mi vida en tus manos. Yo te pertenezco a ti. Alabado seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Gracias.